¿Egipto? ¿Faraones, momias y pirámides? Sí, pero hay mucho más. Prepárate para descubrir datos curiosos de Egipto, que probablemente nadie te ha contado. ¡Vamos allá! Los antiguos egipcios ya tenían dentistas. Sí, las momias muestran dientes desgastados. Y algunas incluso tienen prótesis primitivas. Usaban polvo de piedra pómez, y sí, dolía. Dormían en almohadas de piedra. Literal. Un soporte curvo de piedra o cerámica. Para mantener la cabeza elevada y fresca bajo el sol del desierto. El maquillaje no era solo estético. Usaban col, ese delineado negro icónico, como protección solar y contra infecciones oculares. Inventaron el primer esmalte de uñas. Lo hacían con henna. Y los colores oscuros eran símbolo de poder. Los faraones lo usaban con orgullo. Tenían barcos, desmontables. Eran como muebles de IKEA. Tablas numeradas para armar en el río. Los primeros kits de transporte fluvial. No era esclavitud, era trabajo estatal. Las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores bien alimentados, que hasta tenían médicos y cerveza diaria. La cerveza era parte del salario, 3 veces al día, porque el pan y la cerveza eran más seguros que el agua del Nilo. Inventaron el jabón. Usaban una mezcla de ceniza, arcilla y agua. Y se bañaban a diario. Sí, más que muchos en el siglo XXI. Las momias no eran solo humanas. Gatos, cocodrilos, toros y hasta peces. Momificaban a sus mascotas y a animales sagrados como ofrenda. Los contratos de matrimonio ya existían. Y las mujeres egipcias podían tener propiedades, divorciarse y hasta demandar a sus maridos. El calendario egipcio tenía 365 días, mucho antes que el nuestro. Eran genios de la astronomía. Alineaban templos con las estrellas. El templo de Abu Simbel recibe luz en fechas exactas, que coinciden con el nacimiento y coronación de Ramsés II. ¿Coincidencia? Difícil. Ya tenían baños privados. En algunas casas había letrinas de piedra, con arena como desinfectante. Higiene antes que muchos imperios modernos. Egipto tenía detectives. Usaban pistas, interrogatorios y agentes especiales para resolver robos en tumbas. CSI versión faraónica. Hay más de 130 pirámides en Egipto. Y no, la de Keops no es la única ni la más antigua. Algunas están tan olvidadas que parecen dunas. Egipto no es solo historia. Es una civilización que respiró ciencia, arte, espiritualidad y humanidad. Egipto. Una palabra que despierta imágenes automáticas. Pirámides, faraones, momias. Pero lo que estás a punto de descubrir es mucho más que eso. Esto no es un simple viaje turístico. Es un viaje en el tiempo. Y también, un viaje hacia adentro. Hace más de 5,000 años, una civilización emergía del polvo del desierto, con ideas que aún hoy desafían nuestra lógica. Construyeron monumentos alineados con las estrellas. Inventaron la escritura, la medicina y la arquitectura, cuando el resto del mundo aún caminaba a oscuras. Egipto no fue solo una potencia. Fue un mensaje, tallado en piedra, escrito en símbolos, susurrado por el viento del Nilo. Cada templo, cada estatua, cada detalle tallado en los muros de Luxor o Karnak, no es solo arte, es lenguaje. Un lenguaje que hablaba con los dioses. Porque aquí, lo espiritual no estaba en el cielo. Estaba en la tierra, en la simetría, en la música del silencio entre columnas de piedra.
Pero Egipto no es solo el pasado. Hoy, es una fusión vibrante entre tradición y modernidad. Cairo late con caos y vida. Los zocos son laberintos de especias y telas. Y los pueblos nubios conservan historias que no caben en libros. Desde Alejandría hasta Abu Simbel, Egipto es un país que no se visita, se descifra. Y en el centro, el Nilo. No es un río, es una vena. Un hilo que une siglos y almas. Por él viajaron dioses, mercancías, secretos. Y hoy, te invita a navegar. No solo sus aguas, sino su historia. La mitología egipcia es mucho más que historias de momias. Es una filosofía completa sobre la vida, la muerte y el renacimiento. Anubis no era un monstruo, era guía. Isis no era solo una diosa, era madre. Y Maat, la diosa de la justicia, nos recuerda que el equilibrio es más importante que el poder. Cada día, Egipto revela algo nuevo. Una tumba olvidada, un papiro enterrado, una historia reescrita. Y cada hallazgo no nos aleja del misterio. Nos acerca. Porque Egipto nunca se agotará. No se deja conocer del todo. Y tal vez, esa sea su magia. Y sí, también se vive con el estómago. Con pan de pita caliente. Con falafel a orillas del río. Con té negro servido en vasos diminutos. Y risas compartidas entre desconocidos. Aquí, la hospitalidad no es costumbre. Es ley. Egipto es una tierra de fe, donde conviven el Islam, el cristianismo y el judaísmo, como capas de una misma historia. No compiten, dialogan, porque aquí, las piedras escuchan antes de juzgar. Viajar a Egipto no es solo tachar una lista de monumentos. Es caminar donde caminaron reyes y mendigos. Es entender que el tiempo es una espiral. Y que algunas preguntas no necesitan respuesta. Solo presencia. Estar aquí. Sentir. Recordar que tú también eres historia. Este es Egipto. Misterioso. Infinito. Tan antiguo como tus preguntas. Y tan nuevo como cada mirada. Porque esta no es solo la introducción a Egipto. Es el comienzo de algo que nunca termina. Entre el polvo dorado del desierto y el murmullo eterno del Nilo, el Cairo emerge como un espejismo que respira historia. Aquí, el tiempo no avanza, se superpone. Antiguo y moderno chocan y se abrazan, como dos amantes que nunca pudieron separarse. Desde lo alto de la torre de El Cairo, la ciudad se extiende como un océano de concreto, cúpulas y sueños. El sol cae sobre los tejados. Y el llamado a la oración flota entre las calles, como una canción que atraviesa los siglos. A la sombra de una mezquita del siglo XIV, un niño juega con una cometa hecha a mano, mientras su madre negocia especias en un mercado cercano. Todo aquí es vida que no pide permiso. El desorden es armonía. Y el caos, una coreografía que solo el Cairo sabe bailar. En Giza, las pirámides rompen el horizonte como enigmas inmóviles. Fueron tumbas, templos, relojes del sol. Y ahora son postales. Pero si te quedas en silencio, puedes escuchar el eco de los pasos de los antiguos constructores. Como si aún trabajaran bajo este cielo que no ha cambiado. La esfinge los vigila, eternamente muda. Pero con la mirada de quien ha visto civilizaciones nacer y caer. Dentro del Museo Egipcio, los ojos de Tutankamón aún brillan. No por el oro, sino por el misterio. Aquí, las vitrinas no guardan objetos. Guardan secretos. Cada sarcófago, cada papiro, es una historia susurrada al oído del tiempo. Pero el Cairo también vive bajo tierra. En los túneles del metro donde artistas callejeros cantan con el alma. Y sobre el agua, donde felucas cruzan el Nilo. Como lo han hecho por milenios. Un río que no solo fluye, recuerda.
En Han el Jalili, el mercado late como un corazón inquieto. Telas que ondean como banderas de otro tiempo. Perfumes de jazmín, incienso y cuero nuevo. Tesoros que no se buscan con la vista, sino con el instinto. Aquí no compras, conversas. Y cada regateo es una danza sin coreografía. Y cuando cae la noche, el Cairo no duerme, resplandece. Luces que titilan sobre el Nilo. Cafés llenos de risas, humo de sisa y poesía. Un anciano lee versos de Naguib Mahfouz, como quien reza, y un joven escucha con los ojos cerrados, como si estuviera aprendiendo el idioma de su alma. En el Cairo, el tiempo es relativo. Un minuto puede durar un milenio. Y un suspiro, contener el pasado de una civilización. Esta ciudad no se explica. Se respira, se tropieza, se sueña. Y cuando te vas, no te despides. Porque algo en ti se queda en sus calles. En su ruido. En su historia sin fin. Si te conmueven los lugares donde la historia aún late. Donde el alma de un pueblo se encuentra en una taza de té con menta. Y en la sonrisa de un desconocido. Este canal es tu refugio. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita. Y comparte este viaje con quien también sueña con lo eterno. El Cairo te espera. Y si le entregas tu corazón, te lo devolverá, lleno de arena, y de historias que nunca terminan. En la orilla oriental del Nilo, donde el sol despierta los templos milenarios, Luxor surge como un susurro de los dioses. Aquí no se visita la historia, se camina sobre ella. Cada piedra, cada sombra, parece recordar un nombre olvidado, un ritual, una promesa. Desde el aire, en un globo al amanecer, el Valle de los Reyes se revela como una herida sagrada en la tierra. Allí descansan faraones envueltos en oro y misterio, bajo la montaña que guarda silencio, pero que en su interior canta eternamente. Descendiendo a las tumbas, los colores aún brillan con una arrogancia inmortal. Azules, ocres, rojos intensos, como si los artistas que pintaron esos muros supieran que su obra no era para los vivos, sino para la eternidad. Al otro lado del río, el templo de Karnak se extiende como un bosque de columnas, altas, inmensas, como árboles de piedra que sostienen el cielo. Allí, el tiempo parece detenerse entre jeroglíficos, que aún cuentan historias de guerras, de dioses, de amores imposibles. Cada sala, cada avenida sagrada, fue diseñada para desorientar al profano y guiar al iniciado. Y tú, al caminar entre ellas, te conviertes en ambas cosas a la vez. En el templo de Luxor, cuando el sol se pone, la piedra se torna dorada, y las estatuas de Ramsés parecen moverse levemente, como si respiraran bajo la luz. En la avenida de las Esfinges, más de 1000 guardianes de piedra conducen el alma entre templos. Un camino ceremonial donde cada paso era un rezo, y cada silencio, una ofrenda. Pero Luxor también vive en sus contrastes. Niños juegan al fútbol frente a templos de 1000 años. Barcos de motor cruzan el Nilo junto a felucas de vela blanca. Y en los cafés, hombres fuman sisa mientras el muecín llama a la oración. Lo eterno y lo cotidiano coexisten, como si el pasado nunca se hubiera ido. En un taller cercano, un artesano talla escarabajos en piedra. Su abuelo lo hacía. Y el abuelo de su abuelo también. No copia, recuerda. De noche, Luxor no duerme. Sus templos se iluminan como altares vivos. Y el reflejo de las columnas en el Nilo parece dibujar otra ciudad. Una ciudad de agua, de reflejos, de sueños. Aquí no haces turismo. Haces un pacto. El que cruza Luxor no sale igual. Hay algo en su aire, en su polvo sagrado,
que se instala en el alma como un tatuaje invisible. Si alguna vez sentiste que perteneces a otro tiempo, si los mitos antiguos te hablan al oído, y sueñas con caminar donde caminaron los dioses, Luxor te espera. Y cuando regreses, sabrás que no fue un viaje, fue un reencuentro. Al sur de Egipto, donde el desierto se inclina con respeto ante el Nilo, Asuán se posa tranquila, como un secreto bien guardado. Aquí el tiempo no corre, flota, y el río deja de ser corriente, para convertirse en memoria líquida. La luz en Asuán es distinta. No brilla, acaricia, tiñe de oro las rocas de granito, dibuja sombras largas entre palmeras, y convierte cada atardecer en un acto sagrado. Desde una feluca, el viento empuja sin prisa. El velero se desliza como si supiera el camino. A los lados, las islas Nubias emergen como oasis de color, entre el beige del desierto y el azul profundo del agua. En la isla Elefantina, las ruinas susurran nombres antiguos, templos dedicados a dioses olvidados, columnas caídas que aún sostienen historias. Camina sobre piedras que han escuchado oraciones, en lenguas que ya no se hablan, pero que aún se sienten. Los pueblos nubios conservan algo que el mundo ha perdido: el arte de la sencillez con alma. Casas pintadas con colores que desafían al sol, niños descalzos que saludan como si fueras viejo amigo, y mujeres que preparan pan mientras cantan, como si cada nota fuera una ofrenda al Nilo. El templo de Philae, dedicado a Isis, se alza como un poema sobre el agua, rescatado de las aguas por manos modernas. Aún guarda la energía de lo eterno. De noche, se ilumina como un sueño entre ruinas, y las piedras parecen susurrarte al oído. No todo se pierde, si lo amas lo suficiente. Cerca del Alto Asuán, la presa domina el paisaje como una cicatriz moderna, un recordatorio de que incluso los dioses, a veces, deben ceder ante la ingeniería. Y sin embargo, el Nilo sigue fluyendo, como si supiera que su alma es indomable. En el mercado de Asuán, el aire huele a comino, incienso y promesas. Montañas de especias, tejidos que cuentan cuentos, y sonrisas que no entienden de idiomas. Aquí no compras, compartes. Un té, una historia, una mirada. Al caer la noche, el silencio no es ausencia, es presencia. El Nilo duerme, pero sueña. Y tú, desde la orilla, entiendes que Asuán no es un lugar, es un estado del alma. Si sientes que los lugares con menos ruido hablan más fuerte, si crees que el agua también guarda recuerdos, y que el sol puede ser una caricia, Asuán te espera. Y cuando llegues, descubrirás que no es un destino, es una pausa eterna en medio del viaje. En la costa oriental de Egipto, donde el desierto besa al Mar Rojo con reverencia, Hurghada despierta bajo un sol que parece eterno. Aquí, el silencio de las dunas se encuentra con el canto de los corales, y la arena no solo guarda huellas, guarda promesas. Desde el aire, Hurghada es un collar de azul y oro, playas que se extienden como suspiros, aguas tan claras que el cielo parece haberse sumergido. No hay ruido, solo el sonido de la vida que fluye bajo la superficie. Bajo el agua, comienza otro mundo. Peces que parecen salidos de un sueño, corales que respiran colores imposibles, y tortugas que se deslizan como si danzaran con el tiempo. Aquí no buceas, flotas entre universos. En la costa, el ritmo es otro. Lento, dorado, envuelto en brisa salada. El café turco se bebe mirando al horizonte, y el viento lleva risas en varios idiomas.
Hurghada es un cruce de caminos, pero también un refugio para los que necesitan detenerse. Al atardecer, el sol se hunde en el mar, como si prometiera volver mañana con más historias. Las montañas lejanas se tiñen de púrpura, y el cielo arde suavemente en tonos que no tienen nombre. Es un espectáculo que no necesita aplausos, solo silencio. En el viejo barrio de Dahar, la esencia de la ciudad aún late. Calles de polvo, vendedores de fruta, y un mercado que huele a especias, cuero y memoria. Cada puesto es una invitación a conversar. Cada rostro, un retrato sin marco. Y más allá del mar, el desierto espera. Un océano de arena donde el tiempo se curva. Pasear en camello entre dunas que susurran. Cenar bajo un cielo sin ruido. Y dormir bajo estrellas tan claras que parecen recordar tu nombre. En los resorts, el lujo se mezcla con la calma. Piscinas infinitas, cenas frente al mar. Pero es en el murmullo del oleaje donde encuentras la verdadera riqueza. La paz. Hurghada no grita. No necesita. Seduce con su equilibrio. Entre lo salvaje y lo suave. Lo simple y lo inolvidable. Si alguna vez soñaste con un lugar donde el mar te hable y el desierto te escuche, donde la belleza no se exhibe, se comparte, Hurghada te espera. Y cuando te vayas, entenderás que la arena no solo se queda en tus pies, se queda en tu alma. Allí donde el desierto se funde con el mar, y las montañas vigilan desde lejos, Sharm el Sheikh despierta, no con prisa, sino con elegancia. Una joya escondida entre rocas rojizas y aguas de cristal. Un lugar que no se visita, se contempla. Desde las alturas del Sinaí, la ciudad parece una caricia al borde del Mar Rojo. El sol dibuja reflejos dorados sobre las olas, y las sombras de las palmeras bailan suavemente sobre la arena. Aquí, cada amanecer es una bendición, y cada atardecer, un suspiro compartido con el horizonte. Bajo el agua, el verdadero espectáculo comienza. El Parque Nacional Ras Mohammed guarda uno de los arrecifes más vivos del planeta. Bucear aquí es cruzar un portal a otro mundo. Peces que brillan como joyas en movimiento. Corales que palpitan con vida silenciosa. Y jardines sumergidos que no han sido tocados por el tiempo. Sharm no solo se mira, se escucha. El sonido de las olas rompiendo con ternura. El susurro del viento en las dunas cercanas. Y el murmullo de un guía beduino contando leyendas al calor del té. En el viejo mercado, el bullicio se mezcla con aromas de cardamomo, café y sándalo. Luces cálidas, lámparas artesanales. Y rostros que te ofrecen más que productos. Te ofrecen historias. Las noches en Sharm son suaves y doradas. El cielo se llena de estrellas como si quisiera compensar la oscuridad del mar. En los resorts, la música fluye tranquila. Y en el desierto, el silencio se convierte en compañía. Subir al monte Sinaí antes del alba. Es una peregrinación sin religión. Cada paso entre las piedras es una conversación con algo más grande. Y cuando la cima se tiñe de luz, entiendes por qué aquí bajaron las tablas. ¿Y por qué aún suben las almas? En Sharm, los contrastes no chocan, se abrazan. Lujo y desierto. Coral y arena. Ritmo y calma. Es una ciudad que sabe cuándo hablar. Y cuándo dejarte pensar. Si alguna vez soñaste con sumergirte en aguas que guardan secretos, caminar donde los profetas caminaron, y dormir bajo cielos que parecen lienzos, Sharm el Sheikh te espera. Y cuando te vayas, no recordarás cada instante. Recordarás cómo te hizo sentir. Al borde del Cairo.
donde el concreto cede ante la eternidad. Giza se alza, no como un destino, sino como un recuerdo vivo del origen. Aquí, el tiempo no pasa. Se inclina en silencio ante las pirámides. Desde lejos, parecen montañas perfectamente diseñadas. Desde cerca, son milagros tallados en piedra. La gran pirámide de Keops toca el cielo, como si aún buscara respuestas entre las estrellas. Sus bloques pesan toneladas, pero su presencia flota, como si desafiara la lógica misma. A su lado, Kefren y Micerinos custodian el horizonte desde hace milenios. Las tres juntas no forman un conjunto, forman un enigma, una ecuación escrita en arena, una oración sin verbo, una historia sin final. Y frente a ellas, la esfinge. Rostro humano, cuerpo de león, mirada eterna. Algunos creen que guarda los secretos de los dioses. Otros, que simplemente observa, esperando que por fin entendamos. Al amanecer, la luz acaricia la piedra, como si fuera piel. Las sombras dibujan líneas exactas sobre la arena, y el silencio pesa más que el calor. Los camellos avanzan lentamente, y sus siluetas recortadas contra el cielo parecen sacadas de otra era. Aquí, cada paso remueve siglos. Cada mirada hacia arriba es una pregunta. Pero Giza no es solo piedra. Es pueblo. Es vendedores que ofrecen papiros con voz amable. Niños que ríen entre ruinas. Y hombres que conocen más de historia que cualquier guía, porque la han respirado toda su vida. En las noches, cuando los focos iluminan las pirámides, la piedra se vuelve oro. Y el pasado habla. El espectáculo de luces y sonido no solo narra, invoca. El viento lleva polvo y memoria. Los ojos se humedecen, no por la arena, sino por la emoción de saber que estás parado donde empezó el misterio humano. Si alguna vez sentiste que la historia está viva, que hay lugares donde el alma se inclina sin quererlo, y que algunas preguntas son más hermosas sin respuestas, Giza te espera, y cuando la dejes, sabrás que hay lugares que no se visitan, te transforman. A orillas del Nilo, en un lugar donde el río se curva suavemente, el templo de Kom-Ombo se alza, como si flotara entre el agua y el tiempo. Aquí no hay un solo dios, hay dos, y un solo propósito: proteger y recordar. Dedicado a Sobek, el dios cocodrilo, y a Horus, el halcón de la luz, Kom-Ombo es único. Dos templos en uno, dos mitades exactas, dos energías que no se oponen, se equilibran. La piedra aún respira. Sus muros grabados con escenas de medicina antigua. Instrumentos quirúrgicos tallados con precisión asombrosa. Aquí, los sacerdotes no solo oraban, sanaban. La ciencia y el espíritu caminaban juntos. Sin miedo, sin prisa. Bajo la luz del sol, las columnas proyectan sombras que giran con el día, como agujas de un reloj eterno. Cada capitel es distinto. Cada inscripción, un capítulo no contado. Y entre grietas y arena, la historia sigue latiendo. Un museo al aire libre guarda momias de cocodrilos. Testimonio de un tiempo en que la naturaleza no se temía, se veneraba. Sobek, dios del Nilo, de la fuerza y de la fecundidad, aún habita estas piedras. En el otro lado, Horus, el halcón que todo lo ve, protege con su mirada firme y su presencia solar. Sus alas talladas aún parecen abiertas, como si pudiera alzar vuelo en cualquier momento. Kom-Ombo no es un templo monumental, es íntimo. Es un susurro entre templos colosales. Una joya que brilla, no por su tamaño, sino por su armonía.
Y al atardecer, cuando el sol se derrama sobre las piedras antiguas, y el Nilo refleja tonos naranja y violeta, Komombo se vuelve algo más que ruina. Se vuelve memoria viva. Los viajeros se sientan en silencio. No se escucha música. Ni hace falta. El templo habla con la luz. Y responde con sombra. Si alguna vez sentiste que los lugares tienen alma, que la dualidad no es conflicto, sino belleza, Komombo te espera. Y cuando regreses al mundo, sabrás que no viste un templo, viviste un equilibrio. En lo profundo del sur de Egipto, donde el sol golpea sin tregua, y el desierto parece eterno, Abu Simbel se alza, como un milagro esculpido por manos humanas. Para los ojos de los dioses, aquí, la piedra no es piedra, es voluntad. Tallado directamente en la montaña, el templo de Ramsés II no fue construido, fue liberado de la roca. 4 colosos de más de 20 metros. Vigilan el Nilo con una calma inquebrantable. No sonríen. No tiemblan. Solo existen. Como si fueran parte del paisaje antes de que el paisaje existiera. Cada rostro es el mismo: Ramsés, Dios, Faraón, hombre. Un símbolo del poder que desafía el tiempo. Pero también de un amor que no se marchita. Porque junto a él, el templo menor dedicado a Nefertari guarda el mismo esplendor, la misma devoción. Por quien brilla el sol, escribió él. Y lo hizo eterno. Dentro, el templo respira sombra y frescura. En sus muros, escenas de batallas, rituales, ofrendas. Jeroglíficos que aún susurran en voz baja. Y en el corazón del santuario, 4 figuras sentadas esperan al sol 2 veces al año. Cada 22 de febrero y 22 de octubre. La luz entra con precisión milimétrica. Cruza pasillos, esquiva columnas. Y toca el rostro de 3 dioses. Dejando a Ta, dios de lo oculto, en la penumbra. Un alineamiento tan perfecto, que ni el tiempo ni la reubicación pudieron romper. Porque Abu Simbel también cuenta una historia moderna. La de su rescate. En los años 60, ante la amenaza del agua, el mundo se unió. Cortaron, numeraron, trasladaron y reconstruyeron el templo piedra por piedra, a salvo de las aguas del lago Nasser. No por turismo, por respeto. Caminar en Abu Simbel es caminar entre gigantes. Pero no por su tamaño, sino por su significado. Aquí no hay espectáculo, hay presencia. El viento sopla con historia. El sol cae con intención. Y tú solo puedes quedarte quieto, mirar hacia arriba, y entender que algunas obras no se admiran, se veneran. Si alguna vez sentiste que la arquitectura puede ser una oración, que el amor puede tallarse en roca, y que la historia a veces habla sin palabras, Abu Simbel te espera. Y cuando lo veas, sabrás que no estás frente a un templo, sino frente a una declaración. Nada que nace del alma desaparece. Al norte de Luxor, donde el desierto se adormece y el Nilo guarda silencio, Dendera revela su joya más secreta: el templo de Hathor. Aquí no se alza un monumento, se abre un corazón. Diosa del amor, la música y la belleza, Hathor no gobierna, abraza. Su templo no impone, invita. Sus muros son suaves. Sus columnas, brazos que envuelven el alma con sombra y frescura. Al entrar, lo primero que sorprende es el color. Sí, el color. Porque aquí, el tiempo no ha borrado la belleza. Azules intensos, ocres brillantes, verdes aún vivos. Decoran techos donde dioses navegan por el cielo. Y entre ellos, ella, Hathor, con rostro de mujer y orejas de vaca. Diosa de lo tierno en un mundo de piedra.
Cada capitel lleva su rostro, repetido como un mantra visual. Sonriente. Sereno. Una diosa que no amenaza. Que no juzga. Que acompaña. En una sala oculta, el misterioso zodiaco de Dendera aún mira las estrellas. Un mapa celeste tallado en piedra, que recuerda que Egipto no solo miraba la tierra, también el cielo, porque los templos eran reflejos del universo. Y aquí, el cosmos descansa entre muros de caliza. El templo es también un canto. Músicos, danzantes, sacerdotisas. Los relieves no narran guerras, sino rituales de alegría. Y en cada escena, el amor, como acto sagrado. Bajo tierra, pasajes angostos revelan secretos. Relieves escondidos, rituales antiguos. Y la sensación de estar más cerca de algo divino. No por grande, sino por íntimo. De noche, cuando el cielo se apaga y el templo duerme, parece que las estrellas bajaran a hablar con Hathor. Porque este lugar no pertenece solo a la historia, pertenece al alma. Si alguna vez sentiste que lo sagrado también puede ser suave, que la belleza cura, y que el amor tiene templo, Dendera te espera. Y cuando salgas del templo de Hathor, no sabrás si has estado en un monumento, o en un sueño que el tiempo decidió conservar. A orillas del Nilo, entre Luxor y Asuán, duerme una fortaleza de piedra, que el tiempo decidió proteger. El templo de Edfu. Aquí, el dios Horus aún extiende sus alas, y la sombra de sus plumas cae suave sobre los viajeros que se atreven a escuchar. Al llegar, los muros se alzan como montañas talladas. Altos, perfectos, silenciosos. El pilono de entrada es un grito sin voz. Inmenso, imponente. Como si aún protegiera un secreto demasiado valioso para ser dicho. Y tras cruzar esa frontera de piedra, todo cambia. Se apaga el mundo moderno. Y comienza la ceremonia eterna. Columnas inmensas decoradas con flores de loto. Relieves que vibran con mitos antiguos. Y pasillos donde el eco parece responderte con reverencia. Este templo es para Horus, el halcón solar, dios del cielo, de la protección, del renacimiento. Aquí, se le celebra no con miedo, sino con precisión, con equilibrio, con belleza. Cada inscripción cuenta su historia. La gran batalla contra Seth, el triunfo del orden sobre el caos, el vuelo del bien sobre las sombras. Y aunque los siglos hayan pasado, la piedra aún vibra con esa victoria. En el centro, la barca sagrada, pequeña, protegida, como un corazón resguardado entre costillas de granito. Aquí, el dios viajaba en procesión por el Nilo, visitaba templos hermanos, y bendecía al mundo con su sola presencia. El templo de Edfu no fue construido por prisa, ni levantado para ser visto. Fue creado para durar. Cada línea es exacta. Cada símbolo tiene su sitio. Es un poema escrito en piedra, sin una palabra fuera de lugar. Cuando el sol cae, la luz se filtra entre columnas, y dibuja sombras que parecen antiguas. Entonces, entiendes, este no es solo un templo. Es un ritual que continúa, aunque no se pronuncie. Si alguna vez sentiste que la perfección no es fría, que el orden puede ser espiritual, y que algunas obras fueron hechas para hablarle al cielo, Edfu te espera, y cuando salgas de sus muros, no mirarás al cielo igual, porque sabrás que, en algún rincón del mundo, el halcón aún vuela. Entre islas flotantes y aguas inmortales, donde el Nilo se suaviza antes de cruzar Nubia, surge un templo como un susurro del pasado. Philae, un santuario que la historia se negó a olvidar, y que los dioses,
decidieron conservar. Philae no se alcanza por tierra. Hay que llegar por agua. Como se llega a los sueños. O a los recuerdos. La feluca avanza entre reflejos. Y el templo aparece. Como si emergiera de la niebla del tiempo. Dedicado a Isis. Diosa del amor, la maternidad y la magia. Philae no es monumental. Es íntimo. Una ofrenda construida piedra a piedra. Para una deidad que no gobierna por fuerza. Sino por ternura. Las columnas, decoradas con flores que no marchitan. Los muros, cubiertos de historias donde la muerte nunca tiene la última palabra. Y en el santuario, la esencia. El amor que desafía la separación. La vida que renace desde la oscuridad. Pero este templo no solo desafió el tiempo. Desafió el agua. Cuando la presa de Asuán amenazó con sumergirlo. El mundo se unió. Piedra por piedra. Fue desmontado y reconstruido en una isla nueva. Como si los propios dioses lo hubieran llevado en brazos. Hoy, caminas entre pasajes reconstruidos. Con la precisión de una plegaria. Nada sobra. Nada falta. Todo vibra como antes. Y al caer el sol, cuando las luces doradas bañan los relieves de Isis y Osiris, Philae se transforma. No en ruina, sino en ritual. Una ceremonia de silencio y luz, que no necesita palabras. Aquí no se viene a mirar. Se viene a sentir. A escuchar el eco del agua. El crujir de la piedra bajo los pasos. Y la historia, susurrando con voz de mujer. Si alguna vez pensaste que los templos también pueden amar, que la fe puede ser belleza, y que algunas islas no aparecen en los mapas, sino en el alma, Philae te espera, y cuando la dejes atrás, no sentirás que te vas de un templo, sino que sales del abrazo de una diosa. Has caminado entre templos. Has escuchado el viento entre columnas de piedra. Has sentido la inmensidad del desierto y la quietud del Nilo. Ahora sabes que Egipto no es un viaje, es un eco. Egipto te mira desde todos sus rincones. Desde la sonrisa de un vendedor en el zoco. Desde la sombra de una esfinge que nunca duerme. Desde el silencio respetuoso de un templo al amanecer. Y es entonces cuando comprendes. No estás solo mirando historia. Ella te está mirando a ti. Cada símbolo, cada piedra tallada, cada inscripción que sobrevive al tiempo, no fue hecha para el olvido. Fue hecha para ti. Para que un día llegaras, la vieras, y sintieras que siempre estuvo esperándote. Porque Egipto no está atrapado en el pasado. Está vivo en cada mirada que lo redescubre. En cada viajero que se deja transformar. En cada paso que damos con los ojos abiertos. Y el alma dispuesta. El Nilo sigue fluyendo. Los templos siguen respirando. ¿Y tú? Tú te llevas más que fotos. Te llevas preguntas que antes no tenías. Silencios que ahora significan. Y una parte de ti, que se quedó entre las dunas. Bajo este cielo inmenso, donde brillan las mismas constelaciones, que guiaron a los antiguos constructores, uno entiende que la eternidad no está en vivir para siempre, sino en ser parte de algo más grande. Egipto es más que monumentos. Es su gente. Es la calidez que no se compra. La amabilidad sin apuro. Y el orgullo de quienes saben que están cuidando una herencia que no pertenece solo a ellos, sino al mundo. Así termina este viaje. Pero no realmente. Porque Egipto no se deja atrás. Te acompaña. En tus sueños. En tus conversaciones. En tu manera de mirar la historia. Con nuevos ojos. Y cuando te preguntes por qué te emocionaste al ver una estatua, por qué se te hizo un nudo en la garganta al escuchar el viento en una tumba vacía, sabrás la verdad. No fuiste a Egipto. Egipto vino a ti.
Si este viaje te tocó, si algo dentro de ti despertó, no lo ignores. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en los próximos destinos, porque el mundo está lleno de lugares que no solo se miran, se sienten. Gracias por estar aquí. Gracias por ver con el alma. Y recuerda, no hay viaje más poderoso que aquel que te cambia, incluso después de regresar.